Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente en Abrir la Biblia. Ya tengo mi Biblia abierta y vamos a ver qué vamos a hacer hoy. Sorpresa, porque nunca lo vamos avisando lo que Elsa nos va a traer, pero bueno, estos son los jueves de Elsa Guaitima. Así que, ¿qué tal, Elsa? ¿Cómo estás? Hola Silvia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, bien, esperándote. Recuerdo, porque pensaba en eso de que en nuestra memoria, con tantas cosas en este tiempo, eh, se evaporan los datos y todo, pero traté de recordar y sí, nos habías hablado de Amós, después de venir de una repasada por los grandes profetas, ¿sí? Y bueno, te pediría que empieces ubicándonos de nuevo, ¿no? Y ojalá que todos estén tomando nota de los datos, sobre todo. Yo ahora, por más que tengo una Biblia de estudio y tengo en la introducción y al pie los datos, lo pongo arriba en el primer renglón. Por ejemplo, el año, como para tener bien en claro, ¿no? Es todo esto que vos nos estuviste diciendo, antes del exilio, con los asirios o con los babilonios muy cerca, etcétera, etcétera. Claro, es cierto eso, sí. Eh, el último jueves estuvimos hablando sobre el profeta Amós. Amós es del siglo VIII antes de Cristo. Lo ponemos como contemporáneo de Isaías para ubicarlo así con un profeta tan conocido como Isaías, ¿no? Bien. En el siglo VIII, igual que Oseas, que todavía no lo hemos tomado, pero hoy vamos a hablar del profeta Habacuc del siglo VII. Y como referente tomamos que es contemporáneo de Jeremías. Habacuc, siglo VII antes de Cristo, o sea, ya ha pasado mucho tiempo del tiempo de Isaías, del tiempo de vida y de profecía de Isaías, y simultáneamente con Jeremías tenemos al profeta Habacuc, y también de este tiempo con Habacuc son Sofonías y Nahum. Más o menos se ubica la profecía de Habacuc entre la caída de Nínive, la capital de Asiria, porque ya estamos en la época del poderío babilónico, ¿no? Ajá. Entre la caída de Nínive en el 612 hasta la caída de Jerusalén en el 586. En ese lapso se escribió la profecía de Habacuc, posiblemente más cerca de la caída, ¿no? Durante el reinado del rey Joacim. A Joacim lo conocemos, nos acordamos de Joacim especialmente por el libro de Jeremías, que nos habla de que fue el que quemó el rollo de profecías. Eso siempre lo resaltamos y como para dar una referencia para acordarse. Fue uno de los últimos reyes de Israel antes de el reino de Judá, Jerusalén y el tiempo fueran destruidos por los babilonios, ¿no? Fue uno de los últimos reyes. Por eso me acuerdo de Joacim con el rollo, pero además lo mal que terminó Joacim, ¿no? Exactamente, exactamente. Y terminaron muy mal todos esos reyes. Creo que es el padre de Joaquín, me parece que es el padre de Joacim, y es el que terminó, Joaquín es el que terminó, estuvo 37 años prisionero por Babilonia, hasta que lo llevaron a palacio para que comiera con los reyes, pero no dice que le dieron libertad, ¿no? Y después viene Joacim, y después viene, ya con Sedequías ya fue la caída absoluta del reino de Judá, ¿no? En este tiempo, un poco antes de este tiempo, tenemos toda la actividad de Jeremías y toda la actividad de
Habacuc que vamos a tomar ahora, ¿no? Muy Es bien. el séptimo antes de Cristo. Bueno, vamos a empezar leyendo, porque acá encontramos un profeta que empieza con una queja. Entonces nos sorprende, porque uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? A medida que vamos leyendo, vamos a ir entendiendo, ¿no? En el capítulo 1, dice, esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. Y dice la primera queja de Habacuc, que es el título, dice, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Ya cómo describe la vida de ese momento. Pero el profeta Habacuc no está hablando sobre los babilonios, está hablando sobre el mismo pueblo judío, sobre sus hermanos, ¿no? En donde no hay justicia, surgen riñas, violencias, abundan las contiendas entre ellos, ¿no? Entre el mismo pueblo, donde no se respeta para nada la justicia de Dios. Entonces cada uno hace lo que quiere. Claro. Con semejantes reyes, con semejantes sacerdotes, ¿no? Es natural, digamos, que eso suceda también, ¿verdad? Y después continúa, el Señor le responde, después habla de los caldeos son los babilonios, ¿no? Pero me impresiona porque siempre toman los profetas las injusticias con el pobre y el sistema legal corrupto. Ahora, en realidad es una queja en forma de súplica que le hace. Claro. Se está quejando, pero le está suplicando y está abriéndole el corazón al Señor, ¿no? Le está abriendo el corazón y diciéndole de su amargura, de lo que está viendo, de que se va agravando la situación, y le dice que no ve su mano poderosa corrigiendo, ¿no? En última instancia, se está quejando con quien sabe que es el Señor soberano. Ajá. ¿No es cierto? Se está quejando, está presentando esta queja en forma de súplica ante el que sabe que tiene el poder y es su Dios. Pero después vemos, hay otra queja en el capítulo 1, se los describe a los babilonios, y en el 1:11, en el capítulo 1:11, lo marqué para leerlo, 1:11, el mismo Señor está describiendo a los babilonios y dice de ellos, son un viento que a su paso arrasa todo. Su pecado es hacer de su fuerza un Dios. Ahí está. Es un huracán que destruye todo a su paso, como estamos acostumbrados a ver qué sucede. Pero me quedé pensando porque Babilonia era una nación pagana, tenía muchos dioses, entre ellos los dioses Bel y el dios Marduk, que creo que en la Biblia se lo denomina Merodach, Bel Merodach. Inclusive en el capítulo 50 de Jeremías, que da una profecía de destrucción sobre Babilonia, se dice de estos dioses que también van a desaparecer. Y en esta parte dice, son un viento que a su paso arrasa todo, su pecado es hacer de su fuerza un Dios. Es decir, están confiados en su fuerza, en su poder, en su violencia. No solo tienen ídolos violentos, como Marduk,
sino que confían en ellos mismos. Y entonces van destruyendo todos los pueblos, van matando, van haciendo todo lo malo delante del Señor. Pero después de estas quejas de Habacuc, de la primera y de la segunda queja, vamos a ir a ver el capítulo 2, porque el primer versículo es de una preciosidad tremenda y de una importancia tremenda. Después de exponerle todo esto, con el corazón abierto, sangrante, ante el Señor, en el capítulo 2:1, dice Habacuc: me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Es decir, queda en espera, en una espera ansiosa, en una espera importante, atenta a la respuesta del Señor. Y entonces pensé en mí, pensé en nosotros. Por ejemplo, cuando estamos orando, le estamos poniendo nuestras necesidades al Señor, o estamos intercediendo por otros, o estamos diciéndole la situación por la que atravesamos en este momento en el mundo, y decimos amén en el nombre del Señor Jesús, y ya nos vamos y nos dedicamos a otra cosa, y no le damos ese tiempo de silencio para que el Señor hable a nuestra mente y hable a nuestro espíritu. Como el profeta nos enseña eso, ¿eh? Me mantendré alerta y en silencio estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Y continuamos leyendo en el capítulo 2. Y el Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Este es el famoso versículo de Habacuc 2:4. El insolente acá se está refiriendo a Babilonia. Insolente quiere decir soberbio, arrogante, codicioso. Dice, pero el justo vivirá por su fe. Es decir, el justo vivirá apoyado en mí. Solo porque se apoya en mí y confía en mí, él tiene vida, y tiene vida en abundancia. Pero le dice, lo que está dispuesto para hoy, estoy atento, estoy en control de lo que está pasando. Sé lo que hacen los babilonios, él mismo lo describe en el capítulo anterior, en la parte media. Dice, pero esto es lo que tiene que suceder. Pero el justo, a pesar de las circunstancias que esté viviendo, tiene que vivir por fe. Todo el Nuevo Testamento se apropia de este concepto tan valioso, ¿no es cierto? De el justo vivirá por la fe. La salvación nos viene solo por creer. La vida eterna nos viene solo por creer. La vida con propósito es creer, es tener fe en Dios. Y los apóstoles en las epístolas, el mismo nuestro Señor Jesucristo, pero Pablo y Hebreos se apropian de esto. Y me gustaría leer en Romanos 1:17, capítulo 1, versículo 17, dice lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela a nosotros. El Señor nos revela por nuestra fe, y esa revelación que recibimos del Señor hace que aumente nuestra fe, ¿no? Para fe, para tener más fe en Él, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y en la epístola a los Hebreos confirma el obrar de Dios en todo tiempo, porque dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es
tan famoso capítulo 11. Bien. La certeza de lo que se espera, es decir, de lo que estoy esperando hacia un futuro. Si lo estoy esperando, es para más adelante. Y tengo fe que el Señor está preparando un buen futuro para sus hijos. Y la convicción de lo que no se ve se refiere a hoy. Es decir, hoy el Señor está actuando. Hoy el Señor está en control de todo lo que sucede. Tanto en nuestras vidas, tanto en nuestras ciudades, en los pueblos, en las naciones. Él está a cargo de todo lo que sucede. Y eso es lo que le dice el Señor a Habacuc. Dice, a vos te parece que yo no estoy atento, pero yo estoy dirigiendo todo esto, ¿no? Yo estoy dirigiendo todo esto que está sucediendo. Solamente que le dice que tenga paciencia. Que tenga paciencia. Porque el secreto de la fe es la perseverancia en la fe. Claro. Es decir, uno tiene fe y tiene que ser perseverante en la fe. Ser perseverante porque el Señor va a obrar en sus tiempos. La seguridad que tenemos es que Él va a obrar, pero va a obrar en sus tiempos, no en los míos. Porque ¿qué es lo que ocurre? Él sabe el final de la historia, el final de todas las historias. Entonces, Él va acomodando las cosas de acuerdo a su sabiduría, que es incomparable, ¿no? Claro. Continúa diciendo el capítulo 2 de la profecía contra Babilonia, que será castigada por su soberbia y crueldad. Habla de sus ídolos hechos por artesanos y demás. Y quiero llegar al versículo 20 de Habacuc 2:20. Dice, en cambio el Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. Bien. En cambio, el Señor está en su santo templo, guarde toda la tierra silencio en su presencia. Este es un silencio de adoración, un silencio de reconocimiento de la majestad tremenda de nuestro Dios, ¿no? Claro. Y es lo que Él hizo, guardó silencio mientras esperaba la respuesta y la entendía, y llegó ese espíritu y hace que después se escriba lo que está en el capítulo 3. Vamos viendo esa transformación que se produce en Habacuc, de un estado de incertidumbre, de angustia, porque ve lo que ocurre con el pueblo, ve que Babilonia ya está encima de ellos, reconoce cuando el Señor le dice que él tiene que vivir por fe, y él lo acepta y él lo reconoce, y llegamos al capítulo 3, que es un capítulo de glorificación al Señor, ¿no? Inclusive parece que ese era como que se cantaba en el templo, porque tiene una notación musical, en Habacuc 3:1, dice, oración del profeta Habacuc, según Sigionot, que es lo que se tomaría por una elegía, una oda triste, una lamentación, por lo que sabe que va a suceder, ¿no? Claro, claro. Y en el capítulo 3, versículo 2, dice, Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. Es decir, que han venido a la mente del profeta y a su espíritu todas las bendiciones que había tenido el Señor, y se las agradece, y le dice que a pesar de que su ira es justificada, está justificada, pero que no se olvide de su misericordia. Yo estoy leyendo la versión de NBI. Te iba a decir eso, porque me sale el recuerdo en Reina Valera, que lo estoy buscando, que ahí decía, aviva tu obra en medio de los tiempos, ¿no? En medio de los tiempos, hazla florecer. ¿Por qué no lo lees en Reina Valera? A ver, lo estoy buscando. Habacuc 3. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer.
en la ira acuérdate de la misericordia. Claro, nosotros tenemos más, yo también tengo más en la cabeza eso que la nueva versión internacional. Pero fíjate Silvia, el tema, la palabra, el usar la palabra viva hace pensar en avivamiento, que es una palabra tan cercana a nosotros, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Pero vos fíjate, Silvi, que dice, Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Es decir, cuando él vuelve a una situación de fe, de comunión directa con el Señor, recuerda todo lo bueno que le ha sucedido y que ha sucedido en la historia de Israel. Porque que el pueblo de Israel, o como esta parte se trata del reino de Judá, hubiera sobrevivido y siguió sobreviviendo después, es una cosa, es algo solamente que se explica por el poder del Señor sobre ellos, por el amor que Dios les tenía, ¿no? Porque permanecer, poder prevalecer y no desaparecer en medio de semejantes imperios terribles en donde vivieron y a los que los sufrieron, y bueno, el Señor tenía un propósito y ese propósito del Señor siempre se cumple, ¿no? Y entonces en el capítulo 3 tenemos que es una oración de glorificación al Señor, pidiéndole que muestre su misericordia, y vamos a leer Habacuc 3:17 al 3:19, que es tremenda manifestación de fe, creo que insuperable, ¿no? Dice, aunque la higuera no dé renuevos, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza y da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Esas alturas son las que hace que Habacuc deje esa incertidumbre inicial, ¿no? Esa desazón, esa desesperación que tenía, ¿no? Entonces ahora saca la mirada de la circunstancia negativa que está viendo con sus propios ojos y pone la mirada en el Señor, y entonces ahí ve que está caminando en otro lugar, está caminando en un lugar superior porque está afirmado y abrazado al Señor, ¿no? Porque la situación que describe es extrema, aunque la higuera no dé renuevos, es decir, no hay frutos, la vid tampoco, o sea, no hay frutos para comer, ni tampoco hay bebidas, hay vino, no hay olivo, porque no hay cosecha de olivo, no hay aceite, estamos hablando de cosas elementales, ¿no? Para la vida. Aunque en el aprisco no haya ovejas, es decir, para el vestido, para hacer la ropa, aún que no haya ganado en los establos, ganado para comer seguramente, para alimentarse, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Y me quedé en la palabra regocijaré, porque si bien en este pasaje no se menciona el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el regocijo viene de gozo, ¿no? Un gozo más fuerte, más potente, y sabemos que el gozo es un atributo de Dios que nos da el Espíritu Santo a nosotros. Claro. Y él lo siente así, que en medio de esa situación extrema, sin alimento, sin comida, sin vestido, él igual estará gozándose en el Señor, ¿no? Porque está mirando y está viviendo esto en otra dimensión. Es tremendo esto, cómo pasa de un momento de mucha angustia,
mirando la realidad y eleva la vista. Cuando eleva la vista al Señor, tiene otra perspectiva, porque tiene la perspectiva de un Dios que está cuidando y que está en control de todo. Qué hermoso. Es precioso esto, ¿no? Y mira, me hace acordar cuando tantas veces leyendo Antiguo Testamento vimos ese tema de los versículos paralelos, repitiendo lo mismo. Y acá está, aún así yo me regocijaré en el Señor, y la siguiente línea dice, me alegraré en Dios mi libertador. En la segunda le agrega libertador. Agrega libertador. Y otra vez dice, decir, primero me regocijaré, tendré gozo y después me alegraré en Dios mi libertador. Pero teniendo presente lo que manifiesta acá el profeta y la situación real que estaban viviendo, que era de hambre, de persecución, de injusticia y de los babilonios que ya estaban encima, esta es una declaración de fe tremenda. Y me llevó enseguida a pensar, con respecto a vivir por fe, a Romanos, capítulo 8, versículo 35 y 37, o 35 al 37. No sé si vos lo quisieras leer. Claro, ahí está la idea, ¿no? Cuando dice Pablo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, ahí está, el peligro o la violencia. Y acá, versículo del Antiguo Testamento, así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte y nos tratan como abejas para el matadero. Pero el 37 termina diciendo, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Está. Es precioso también. Continúa el capítulo 8 de Romanos hablando sobre el mismo tema. Si querés extenderte hasta el final. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna creada en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Precioso, ¿no? Precioso. Es otra manera de decir lo mismo que dijo el profeta Habacuc, ¿no? Cuando dice hambre, violencia, miseria, desnudez, espada, justamente, la muerte. Es decir, él también se ha visto en situaciones parecidas, Pablo, ¿no? Pero las menciona y dice, nosotros tenemos victoria. Y nosotros dice, tenemos victoria por el amor de Dios que se manifestó a través de nuestro Señor Jesucristo. La victoria, nosotros nos apoderamos de la victoria de nuestro Señor Jesucristo y somos vencedores ante todas estas situaciones, ¿no? Es lo que sintió el profeta Habacuc y el cambio que hubo en él es tan manifiesto, digamos, ¿no? Del capítulo 1 al capítulo 3, y tan sinceramente expresado, porque el Señor no quiere mentiras, quiere que el corazón se abra y derrame su dolor, derrame su angustia, derrame su sufrimiento, y ahí viene el consuelo del Señor, la palabra del Señor, la palabra de salvación, que es el justo, por su fe vivirá. Y yo también pienso que las profecías de Habacuc son como un pequeño evangelio, ¿no? Se parte de la duda, de la incertidumbre, de cómo está todo, de no sé qué hacer. Viene la palabra del Señor y la persona cuando cree es una nueva criatura, tiene un Padre espiritual, tiene vida eterna, tiene vida abundante y va aprendiendo a vivir confiadamente poniendo su fe en nuestro Señor, ¿no? Así que
Hermoso. Es toda una predicación. Esto fue toda una predicación sobre el libro de Habacuc, porque realmente es muy cortito, pero tiene tanto contenido en estos 3 capítulos y está tanto retratado la persona de Habacuc, ¿no es cierto? Como Sí, vos lo presentaste. Y el cambio que hizo de la situación en la que estaba viendo él, que era la situación real, no era mentira lo que veía, era lo que estaba sucediendo. Pero cuando se pone en silencio a escuchar la respuesta de Dios, ahí cambia su actitud. Ahí se acuerda de todos los beneficios y ahí hace esta alabanza tan grandiosa que dice, aunque no tenga nada, igual estaré gozoso, igual estaré alegre, porque el Señor me hace andar en sus alturas. Bien. ¿Dirías que es un libro para leer en este tiempo? Exactamente, en esta situación que está el mundo entero, ¿no? En esta situación de incertidumbre, de dolor, de enfermedad y de muerte, es un momento para que las personas reciban y para que nosotros vamos dándole las buenas nuevas del Evangelio, ¿no? Que el Señor, decirles que el Señor nos ama y el Señor se ocupa de nosotros y está siempre pendiente, pero lo que Él necesita es que nosotros creamos en Él, que tengamos fe en Él y entonces Él actúa a nuestro favor. Bien, bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias, que realmente palabra extraordinaria. Hay que volver a leer los profetas, hay que volver a leerlos porque son, en algunos párrafos son un retrato, todo lo que habla de la justicia, por ejemplo, un retrato de nuestro tiempo. Bueno, Elsie, muchísimas gracias. Prepará uno nuevo para la semana que viene. Bueno. Y seguimos leyendo la Biblia, que toda nuestra iglesia en este tiempo se transformen en lectoras de la Biblia con este sentido de mucha necesidad de seguir, de entender el mensaje, porque es mensaje para nosotros hoy, tantos siglos después. Bueno, gracias, Elsa. Bueno, seguimos, no, al contrario. Acá seguimos mañana. Mañana vamos a pasajes muy importantes y muy conmovedores de la vida de José en Egipto al reencontrarse con su familia. Así que gracias, los bendecimos y nos vemos mañana.